¿no? Y bueno, vamos a dar inicio ya a la capacitación después de haber presentado a la empresa o al grupo de empresas, que el título de la capacitación es Manipulación de tubos de polietileno de alta densidad en obras de saneamiento. Para que esta capacitación sea dinámica, pueden interrumpir, levanten la mano los que tienen alguna consulta y vamos avanzando con respecto a las consultas en función de las que se vayan generando y que esto no sea un monólogo, sino sea más un conversatorio o de alguna manera sea algo bastante dinámico, ¿no? Primero que nada, vamos a presentar un poquito los tubos de polietileno de alta densidad, cuáles son sus principales aplicaciones, ¿correcto? Dentro de las principales aplicaciones del polietileno de alta densidad tenemos todo lo que significa instalaciones de redes de agua potable, ¿sí? Así como también todo lo que es redes de alcantarillado, ¿sí? Conducción de aguas residuales está también ahí dentro de todo lo que es alcantarillado. Instalaciones de gas, transporte de sólidos y minería, básicamente relaves mineros y lixiviados, la conducción subacuática para todo lo que son emisores lacustres y emisores submarinos, canales de irrigación y sistemas de riego. El polietileno de alta densidad ha demostrado con el transcurso de los años ser un material más noble para todo lo que son sistemas de fluidos a presión o por gravedad, ¿no? Ventajas de usar polietileno con respecto a otros materiales. Bajo peso y fácil manipulación, ¿sí? Excelente desempeño hidráulico, rapidez en instalación con menor número de uniones. Se pueden fabricar ruedos de hasta 100 metros o cuando trabajamos con diámetros hasta 110 milímetros. Cuando se trabajan con diámetros superiores a 110 milímetros o 4 pulgadas, básicamente se pueden fabricar barras de 6 y 12 metros, dependiendo de lo que requieran nuestros clientes. Tiene elevada resistencia al impacto, ¿sí? Y alta resistencia química. Es completamente atóxico, tiene elevada vida útil y puede ser instalada de manera expuesta. Esas son las ventajas que tiene el polietileno. Dentro de las características que tiene, una de las primeras características es que, primero que nada, no contamina el agua. No le cambia el olor, el sabor ni el olor al agua. Es un producto organoléptico, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, el polietileno de alta densidad es bastante flexible, ¿sí? Esto es, por ejemplo, una imagen de una instalación a través del sistema de cracking, ¿sí? Donde podemos generar radios de curvatura, ¿sí? Y esto básicamente se genera por dos situaciones. Primero, el modo de elasticidad del material y el grado que puede deflectar para poder generar cualquier radio de curvatura. Dentro de las sustancias que puede trabajar el polietileno de alta densidad, trabaja con sustancias tanto ácidas como básicas en rangos de pH de 1,5 o 2 hasta 14, ¿sí? Por eso es utilizado, el polietileno de alta densidad es muy utilizado en minería. Sirve mucho para todo lo que es el enchaquetado de fibra óptica, ¿correcto? O también para ductos, biductos y triductos para todo lo que son sistemas de telecomunicaciones, fibra óptica o cualquier tipo de voz y data. Otra ventaja competitiva o característica que tiene el polietileno es que es altamente resistente en zona sísmica, ¿sí? El polietileno de alta densidad ha demostrado con lo largo de los años es que se comporta de mejor manera en zonas sísmicas, evitando cualquier fractura, ¿sí? Y prolongando un poco la vida. No digo que va a soportar un terremoto por toda la vida. Lo que digo es que en comparación con otros materiales es altamente resistente, ¿sí? El polietileno de alta densidad no le afecta la abrasión externa, ¿sí? Puede estar instalado expuesto, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, en donde los rayos ultravioleta no degradan el material. Sin embargo, sí tiene alguna afectación básicamente en temas de almacenaje, que hoy día justo es lo que vamos a tocar. Pero de todas las características que tiene el polietileno de alta densidad, las que de alguna manera nos importan mucho al país son estas dos de aquí. O sea, la de alta resistencia en zona sísmica, ¿sí? Y los grados de flexibilidad que generan buenos radios de curvatura y generan el ahorro en el uso de conexiones, ¿no? Eso es básicamente dentro de las características. Para temas de fabricación, los tubos de agua potable se fabrican bajo la norma NTP ISO 4427. ¿Sí? En esta norma, los tubos de polietileno se fabrican en tres colores: color negro, azul y negro con rayos azules. Recordemos que la norma indica que para sistemas de agua potable o agua para consumo humano, el color debe ser azul o negro con rayos azules. Y para cualquier tipo de fluido, puede ser de color negro. Podemos suministrar hasta 1.200 milímetros, fabricación nacional, ¿sí? Desde presión nominal 6 hasta presión nominal 25. De requerirse mayores diámetros a 1.200, podemos suministrarlo a través de importación, ¿sí? Con grandes diámetros podemos llegar incluso hasta 2.250 milímetros sin ningún problema.
Ahora, dentro de las características para los tubos de alcantarillado se fabrican bajo la norma técnica peruana ISO 8772. Podemos suministrar en fabricación nacional hasta 1200 milímetros en los diferentes SDRs, SDR-33 o 2 kN por metro cuadrado, el SN2, SDR-26 o SN4, que significa 4 kN por metro cuadrado, y en este caso el SDR-21 o el SN8. En temas de alcantarillado, la norma indica que puede ser color negro o el acuerdo que llegue el fabricante con el usuario. En este caso, como el mayor consumidor de tubos de polietileno para redes de alcantarillado de Sedapal, dentro de su especificación lo coloca como color naranjado y eso de alguna manera se ha replicado a nivel nacional. Entonces es por eso que se fabrica en este color por demanda, básicamente. Para grandes diámetros podemos suministrar tubos desde 1200 hasta 2250 milímetros. Hoy por hoy podemos suministrar cualquier diámetro a nivel nacional, sobre todo para proyectos donde se requiere este tipo de diámetros, ¿no? Vamos a hablar un poco de la manipulación ya de tubos de HDP en obra, ¿sí? Vamos a tomar el punto de la carga, el transporte y la descarga. Con respecto a la carga de tubos de polietileno de alta densidad, tenemos que indicar que hay algunas observaciones o recomendaciones, mejor dicho, que Coplas Industrial como fabricante siempre indica a nuestros clientes, ¿no? La planificación de la carga debe siempre considerarse que los tubos de clase mayor deben ir en las primeras camas. Eso básicamente se basa en que el espesor o sea, a mayor clase de tubo, cuando hablamos de tubos de agua potable o a mayor presión nominal, se tiene mayor espesor. Por lo tanto, lo recomendable es siempre que vayan en la parte más baja. En el caso de tubos de alcantarillado, se recomienda que sea el que tiene el menor SDR, ¿no? Que vendría a ser el que tiene mayor rigidez. Entonces, esa es la recomendación principal para el tema de la carga de los tubos y para que ustedes puedan planificar de repente alguna carga o recojo de alguna carga de tubos de polietileno de alta densidad. Hay que tener mucho cuidado con los extremos de los tubos en las cargas a fin de garantizar que no se deformen para su instalación. Otra recomendación es que siempre se requiere del uso de un montacargas o otros equipos auxiliares, ¿sí? Para diámetros mayores a 450 milímetros o 400 milímetros. Y estos se deben proteger siempre con la superficie que tenga en contacto con los tubos. Normalmente recomendamos que las uñas de los montacargas deben estar protegidas para evitar que raspen los tubos o generen algún tipo de fisura o algún tipo de arañón, ¿correcto? Los tubos de polietileno tienen una superficie muy lisa, por lo tanto, la carga debe ser firmemente asegurada para prevenir cualquier tipo de deslizamiento, ¿no? Muchas veces nos consultan ingenieros que están trabajando en algunos proyectos si los tubos de polietileno se pueden telescopiar. Y la verdad, nosotros no recomendamos que se telescopie o se coloque un tubo dentro de otro para el tema de transporte. Básicamente porque el polietileno es tan liso que lo que genera es que podamos tener algún tipo de accidente, ¿no? ¿Se escucha? Hola, hola. No sé si se escucha. ¿Me confirman? Veo un mensaje que dice que no se escucha. Sí se escucha normal. Ah, ok, ok. Vi un mensaje ahí, me preocupé un poco de que no estábamos escuchando. Perfecto. Entonces, continuamos con la capacitación. A ver, como lo había mencionado, los tubos de polietileno tienen una superficie muy lisa, por eso es que no se recomienda que en el transporte los tubos sean embonados uno entre otro o se telescopie, porque de alguna manera al ser lisos, estos se van a deslizar y podrían ocasionar un accidente. Entonces, para que lo tengan en cuenta dentro de sus proyectos. Otra, otra recomendación es que básicamente la altura de apilamiento en el transporte nunca debe superar los 2,40 m, ¿sí? Para evitar justamente que haya algún tipo de inconveniente durante el transporte. Hay que verificar siempre que la superficie en contacto con los tubos debe estar completamente limpia, libre de objetos punzocortantes, libres de cualquier fierro, libre de cualquier cable, libres de cualquier punta que pueda de alguna manera rasgar el tubo o generar un arañón, ¿no? Evitar en la manera de lo posible que la primera cama de los tubos entre en contacto con la base de las carrocerías, eso es importante. Por lo que se recomienda colocar listones de madera, ¿sí? Con una distancia entre 1 y 1,5 metros entre sí. Esta recomendación básicamente es cuando vemos plataformas de las unidades de transporte que son estriadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El polietileno de alta densidad es tan liso que durante el transporte, sobre todo en carreteras carrozables o pistas carrozables, donde no están asfaltadas, el tubo va a tender a girar y se va a generar
que se arañen los primeros tubos, los que están pegados a la plataforma. Por eso se recomienda que las plataformas sean lisas y en caso no hubiera una plataforma lisa, se recomienda que que se coloquen estos listones de madera, ¿no? Durante el transporte, hay que evitar que se genere cualquier tipo de curvatura o deformación durante el transporte. Recordemos que el polietileno es altamente flexible, entonces hay que evitar que se genere cualquier tipo de curvatura que en el momento de la recepción del material algún supervisor pueda observarlo, ¿no? Los vehículos deben tener un espacio mayor o igual al 100% de la longitud de los tubos y eso es importantísimo porque la flexibilidad del polietileno de alta densidad hace que de alguna manera se curve. Entonces lo que hay que evitar es justamente ese curvado si en caso el tubo sale fuera de la plataforma. Por lo tanto, la recomendación siempre va a ser que el tubo descanse dentro de la plataforma o descanse sobre otro tubo de apoyo, ¿no? Hay que verificar siempre que lo establecido en la guía de despacho sea físicamente lo que se encuentra en el transporte antes de salir para evitar posibles pérdidas, extravíos o daños. Y el transporte de rollos de polietileno de alta densidad podrá ser de manera horizontal. Es recomendable siempre usar plataformas transportables o pallets para evitar el contacto directo con la plataforma, para evitar el contacto con la plataforma, con el tubo de polietileno o el rollo de polietileno de alta densidad, ¿no? Si se requiere el uso de montacargas o cualquier otro equipo auxiliar, se debe proteger las superficies que tengan contacto con los tubos, ya lo habíamos mencionado. También para la descarga, siempre hay que tener cuidado y que los montacargas o las uñas de los montacargas siempre estén protegidas. Incluso cuando se utilizan, por ejemplo, como en la imagen, estas grúas con las eslingas, hay que tener mucho cuidado de que estas no aprieten demasiado el tubo y puedan generar algún tipo de arañón, ¿no? Si existe artículos dañados, en el momento de la descarga se debe tomar nota de ellos y notificar para que algún inspector de calidad de la empresa pueda revisarlo e indicar si el tubo no va a tener ningún problema en obra, ¿no? Al momento de la descarga, a partir de diámetros de 400 milímetros, se recomienda siempre el uso de grúas tipo pluma, excavadoras o cualquier sistema de izaje que permita la maniobra de los tubos. Con respecto al tema de almacenamiento, ¿sí? Podemos indicar que, aun cuando el polietileno de alta densidad tiene alta resistencia a los rayos UV, siempre hay que tener ciertas consideraciones. Primero, que el sitio seleccionado debe ser nivelado, plano y libre de objetos punzocortantes. El espacio donde nosotros vamos a colocar los tubos debe ser siempre un terreno completamente limpio, ¿sí? Que la base no tenga piedras o no tenga objetos punzocortantes o algún fierro que pueda dañar la estructura del polietileno de alta densidad. Se recomienda siempre colocar en la parte inferior, ¿sí? Estos listones de madera a una distancia aproximadamente entre 1 y 1,5 metros aproximadamente, ¿sí? La altura de apilamiento que se recomienda por fábrica es aproximadamente 2 metros de altura. Esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Siempre se debe tener cuidado con esta altura de apilamiento, ¿sí? Porque, a ver, por decirlo de alguna manera, más es un tema de seguridad en obra que un tema de resistencia del material. El material puede apilarse a mayor altura, sin embargo, en obra, tenerlo a más de 2 metros es medio complicado porque ya supera la altura de una persona y puede tener algún inconveniente cuando hay algún tipo de deslizamiento, ¿no? Los tubos siempre deben apilarse de manera horizontal y se debe evitar el peso excesivo. Como mencionaba, en la parte inferior siempre se van a colocar los tubos de mayor espesor, ¿no? Siempre se va a colocar los tubos de mayor espesor, ¿sí? Otro dato adicional es que aun cuando el polietileno de alta densidad soporte los rayos UV, siempre tiene que haber un espacio, como ustedes están observando aquí, ¿sí? De distancia entre el último tubo y el techo, justamente para permitir la ventilación y para que no se genere ningún tipo de efecto invernadero, ¿sí? Con respecto al almacenamiento, los soportes de madera deben tener una separación de entre 1 y 1,5 metros para evitar las deformaciones. La altura de apilamiento nuevamente debe ser de 2 metros como máximo, ¿correcto? Se debe colocar listones de manera vertical, como ustedes están observando en estas zonas de aquí, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de deslizamiento de los tubos, ¿sí? De la misma manera, en el caso de rollos, se deben almacenar de manera horizontal. La altura de apilamiento máxima recomendada es de hasta 2 metros, igual que en los de los tubos. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Esta altura que ustedes están viendo aquí, en esta zona de aquí, esta altura
desde el tubo hacia el techo del almacén debe ser aproximadamente entre 30 y 50 centímetros. ¿Esto para qué? Esto básicamente para permitir la ventilación y el flujo de aire y evitar cualquier tipo de consideración de aumento de temperatura que, como ustedes bien saben, el polietileno de alta densidad tiene un coeficiente de dilatación mayor que el PVC y esto hace que el tubo dilate, ¿sí? Y se puedan generar cuando no hay ventilación se generan efectos invernaderos que hacen que estos materiales dilaten de alguna manera y muchas veces los supervisores de obra o los supervisores de las entidades reclaman, ¿no? Piensan que el material está teniendo algún efecto que le puede cambiar su resistencia mecánica o física y eso no ocurre. Es solamente un tema de efectos de temperatura que no afecta al material, sin embargo. Las tuberías de HDP se pueden almacenar a la intemperie bajo luz directa del sol, pues son resistentes a los rayos UV, como le había mencionado, pero sin embargo, cuando nosotros tenemos este tipo, por ejemplo, de almacenamientos donde no circula el aire, van a haber deformaciones en estas partes de aquí abajo de los tubos y se van a generar algunos efectos que vamos a ver en unas imágenes más adelante. Lo recomendable siempre va a ser tenerlo bajo techo, ¿correcto? Para evitar justamente cualquier tipo de deformación. Como lo mencionaba, el hecho de que el polietileno de alta densidad soporte los rayos UV significa que no se va a degradar el material. Sin embargo, sí van a haber cambios en el aspecto físico por el tema de dilatación y contracción, ¿no? Entonces, eso va a permitir, este tipo de techos va a permitir que justamente el sol no le dé directamente y no se genere deformaciones por efecto de dilatación que ahora vamos a ver, vamos a observar. Con respecto a la manipulación de tubos de HDP para grandes diámetros, podemos indicar que aquí, por ejemplo, estamos hablando ya de diámetros superiores a 1000 milímetros o incluso superiores a 2000 milímetros, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Normalmente los tubos para diámetros por encima de 1200 milímetros no son de fabricación nacional, normalmente son de fabricación en otros países y nosotros lo que hacemos es importar. Ocurre que para este tipo de transporte lo que se debe tener en cuenta es que se trasladen contenedores, ¿sí? Recordemos que para este tipo de diámetros es importante que siempre se tenga este tipo de cruces para evitar cualquier deformación sobre el diámetro, sobre todo en la parte de las puntas del polietileno de alta densidad, que puedan impedir de alguna manera su buena termofusión o electrofusión en el momento de instalar. Como ustedes observan aquí, siempre se maneja a través de la descarga o la carga o el transporte a través de eh, dos patos o dos montacargas, ¿correcto? Es importante siempre el uso de montacargas y equipos. Estas uñas deben estar protegidas en las puntas para evitar que se rajen el tubo. Siempre ustedes se dan cuenta que se deben mantener estos listones de madera para evitar la deformación de los materiales. El ingreso a los contenedores o la salida del tubo del contenedor siempre es a través de un montacargas para evitar justamente que no haya ningún problema. Aquí, por ejemplo, una observación sería tener la punta completamente protegida, ¿sí? A través de un geotextil o a través de una geomembrana, ¿sí? Para evitar justamente que rasque el tubo. Entonces, si se tienen los cuidados, no hay problema. Pero a veces en obra por la velocidad podemos incurrir y se puede generar un rayo en el tubo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante para el tema de control. Sí, como ustedes pueden observar, para grandes diámetros siempre se requiere de contenedores, por lo que se recomienda siempre tener estos listones de madera y colocarlos en manera de cruz para evitar cualquier deformación sobre las puntas de los tubos de polietileno. ¿Sí? Entonces, esta es la manera como, por ejemplo, aquí en este momento están descargando un tubo de polietileno de alto diámetro, ¿no? Siempre con montacargas, como ustedes pueden observar, son dos montacargas y con las eslingas para poder retirar el tubo sin ningún problema, ¿no? Con respecto al transporte, cuando nosotros suministramos estos diámetros, siempre los dejamos en la plataforma para que ya puedan ir directamente a la obra, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, la carga y la descarga siempre es a través, para estos diámetros, a través de grúas, ¿sí? Que puedan manejar este tipo. Es importante el tema de los vientos, por lo tanto hay que tener control ahí, porque estos tubos de polietileno, el peso superan las 4 o 5 toneladas en este tipo de diámetros, ¿no? Con diámetros superiores a 1200 o 1400 milímetros, ya estamos hablando de un tubo bastante pesado. Comparado con otros materiales, bastante ligero, pero igual estamos hablando de consideraciones, ¿no? Ahí podemos ver algunas imágenes del transporte y descargas de accesorios, siempre en contenedores.
Si se dan cuenta, los accesorios tienen unos pallets, ¿sí? Para evitar el contacto, ¿correcto? Estos accesorios también deben ser almacenados en almacenes, ¿correcto? Que tengan una altura para evitar cualquier tipo de efecto invernadero que pueda afectar básicamente el comportamiento por dilatación, contracción del material. Si se observan, todas las conexiones de polietileno de alta densidad, en el caso de la electrofusión, siempre deben llegar con su empaque. Sí, este empaque solo debe ser abierto en el momento del proceso de electrofusión o termofusión, no antes. Nosotros actualmente podemos suministrar coplas de hasta 1600 milímetros, como ustedes pueden observar en la imagen izquierda, y hemos desarrollado ya para un proyecto que se viene en Perú, coplas de hasta 2000 milímetros, ya tenemos desarrolladas. El proyecto para coplas de grande diámetro llegan hasta 2250 milímetros. Esa es la copla más grande que estamos desarrollando ya para futuros proyectos en Perú y en Sudamérica, ¿sí? Ahí les comento que se viene un proyecto bastante interesante. Entonces, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o no me están entendiendo nada. A ver, vamos un poco con las observaciones en la reflexión de los tubos de polietileno de alta densidad en obra. Y estos son algunos consejos o algunas observaciones o recomendaciones que nosotros damos, ¿sí? Uno de los primeros observaciones que hace los inspectores de calidad es con respecto a los rayones. Con respecto al rayón, actualmente no existe una norma que indique cuál es la profundidad del rayón. Si no hay una norma donde se indique, mira, ¿sabes qué? El rayón puede ser de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. No, no indica eso. Si nosotros revisamos un poco bibliografía a nivel mundial, vamos a encontrar algunas bibliografías alemanas, brasileras, que indican que el rayón nunca debe superar el 10% del espesor del tubo. Entonces, la profundidad del rayón debe ser menor o igual a 0,10 veces el espesor o 10% del tubo. ¿Y eso en qué se basa? Se basa en mucha experiencia y en un manual americano, ¿sí? Que es el manual AGUA M55. Este manual indica que los rayones, ¿sí? Deben ser menores o iguales al 0,10% del espesor. ¿Sí? Esto es muy fácil de demostrar, básicamente porque el polietileno de alta densidad para su fabricación utiliza un factor de seguridad de 1,25. Si lo afectamos al 1,25 por el 10%, está quedando 1,125 aproximadamente el espesor, y esto siempre supera la presión nominal, ¿no? O sea, mientras el factor de seguridad no llegue a 1, no debería haber ningún problema. Por eso que este manual indica, ¿sí? Que el rayón debe ser máximo el 10% del espesor. Así es como trabaja este manual. Ahora, este tipo de rayones siempre se debe medir con un micrómetro, como ustedes observan aquí, ¿sí? Un micrómetro calibrado. Por eso que los inspectores de calidad, cuando van a rechazar un material, deberían tener dentro de sus herramientas de medición un micrómetro calibrado, y la base de este documento del manual agua M55 para tubos de polietileno de alta densidad. Otro efecto que, bueno, ya hoy por hoy casi no es muy observado por los supervisores, es el famoso efecto banano. Perdón, el efecto lápiz. Este efecto lápiz se genera básicamente en las puntas. ¿Qué ocurre? Cuando un tubo sale de la extrusora, ¿sí? Normalmente, bueno, no, aquí no sale muy recto mi dibujo, me van a disculpar. ¿Sí? Cuando sale de la extrusora sale a alta temperatura, ¿sí? Una alta temperatura. ¿Qué ocurre? Cuando sale una temperatura del medio ambiente aproximadamente de 20 grados centígrados. Ese choque de temperatura hace que el polietileno en las puntas genere este efecto lápiz, que es la contracción en la parte lateral de los tubos, ¿sí? En las puntas de los tubos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente en obra los supervisores miden el diámetro aquí, y así no se debe medir. La recomendación siempre es medirlo a aproximadamente 20 centímetros de la punta, ¿sí? 20 a 30 centímetros de la punta, y se mide con una cinta P-tape. Este tipo de cinta es una cinta calibrada que te da directamente cuál es el diámetro, ¿sí? Del tubo en realidad. No se debe medir en la punta por este efecto lápiz. El efecto lápiz ocurre con todos los polietilinos del mundo, pero se nota mucho más cuando son diámetros mayores. Cuando hablamos de diámetros
comerciales como el de 110, 200, 160, no se nota. Pero para diámetros que ya superan el 315 milímetros, 350 milímetros, perdón, ya se ve afectado. Entonces, muchos supervisores observan esto y piensan que el tubo ha sido mal fabricado y eso no es correcto. Es un efecto natural que ocurre con todos los polietilenos, ¿sí? Que hoy por hoy ya casi no tiene muchas observaciones porque la gente ya ha empezado a conocer esto. Pero, sin embargo, en algunos proyectos todavía tenemos este tipo de consultas. Un efecto que se da por un mal almacenaje de tubos es este efecto banano. Se le conoce como efecto banano. ¿Sí? A ver, creo que hay una pregunta. Eh, ¿Quién mató por persona? Sí, claro. Dice, ingeniero, buenas noches. Con sus coplas de diámetros grandes, ¿ya consideran el efecto de la punta de lápiz? Sí, claro que sí. Recuerda que las conexiones tienen una tolerancia, ¿sí? Tienen una tolerancia y eso permite que de alguna manera se genere. Ahora, recuerda que siempre se va a devastar, ¿no? Tanto para termo como para electro se devasta una parte. Entonces, eso permite que no haya ningún inconveniente. Pero en electro no hay ningún inconveniente. Recuerda que las conexiones son cónicas, así que por ese lado no va a haber afectación, ¿sí? Va a entrar directo sin ningún problema. Ahora, con respecto al efecto banano, es un efecto que ustedes están observando aquí, ¿sí? Que siempre se ha observado en obra, ¿sí? Sobre todo en climas donde la gradiente térmica es bastante amplia. Por ejemplo, ciudades de la sierra, donde cuando te colocas en el sol, tienes calor, cuando te colocas sobre la sombra, tienes mucho frío, ¿sí? Ocurren este tipo de efectos, ¿sí? Y esto ocurre básicamente porque hay un mal almacenaje. ¿Qué ocurre? A este tubo, por este lado, le está entrando el sol, ¿sí? Por lo tanto, está habiendo un aumento de temperatura, ¿correcto? Por lo tanto, hay una dilatación. Hay una dilatación. Esta dilatación, ¿sí? A manera longitudinal hace que se genere este tipo de efectos, ¿no? Este tipo de efecto. Por acá dilata, pero como por acá hay sombra, ¿sí? Mantiene su. Entonces se genera esta deformación. ¿Cómo se corrige esto? Muy sencillo. Como ustedes pudieron observar, se recomienda siempre que los tubos estén bajo sombra, para evitar justamente que le dé sol por un lado y le dé sombra por el otro. Y es justamente para evitar esos efectos de dilatación. Creo que hay una pregunta. Maricielo, ¿me ayudas? Sí. ¿Cómo compensa Coplas las deformaciones de los remos de los tubos? A ver, cuando se trata de, ¿cómo se llama?, de fabricación, hay tolerancias. Y dentro de las tolerancias se maneja justamente esa deformación en las puntas por efecto de temperatura. Ese es uno. Recuerda que cuando hay un tipo de enfriamiento y ya empieza la estabilización del material, el material mismo recupera, ¿ya? Eso no es ningún problema. Cuando hablamos de procesos de termofusión, recuerde que o sea, se devasta el tubo en el momento del corte y se devasta y eso permite que las puntas sean homogéneas. En el caso de los procesos de electrofusión no hay inconvenientes porque recuerda que la electrofusión es sobre la parte superficial del tubo. Entonces ahí no habría ningún efecto con respecto a diámetros mayores. No va a haber ningún inconveniente por ese lado, ¿no? A ver, esto de aquí se soluciona básicamente con techo y sombra. Es como se soluciona este efecto banano. ¿Qué ocurrió aquí? Esto fue un proyecto en la ciudad de Puno, ¿sí? Donde un viernes por la tarde me llaman asustados porque habían encontrado que el tubo había deformado. Sin embargo, cuando, bueno, en este caso el proyecto fue cliente recoge, el cliente vino a recoger, firmó un acta que recoge el material en perfecto estado, se le entrega el manual de cómo debe ser almacenado, ¿correcto? Y no cumple una parte. ¿Cuál es la parte? Tenerlo bajo sombra, ¿sí? Para evitar justamente este efecto. Entonces, al no tenerlo bajo un techo, por un lado le entra el sol, por el otro lado tiene sombra y ocurre este efecto. ¿Cómo se soluciona esto? A ver, en obra lo único que haces es girar el tubo para que al girarlo por este lado le entre el sol, ¿sí? Y se recupere. Ese fue algo que se hizo en obra. Sin embargo, la observación siempre va a ser de que se almacene correctamente. Entonces ahí lo que tuvieron que hacer es un almacenaje temporal con una malla raché para evitar justamente que haya este tema de que le entre sol por un solo lado al tubo, ¿no?
Con respecto al tema de ovalidad, la ovalidad no se mide con wincha, porque acá no hay un eje, ¿correcto? Para poder medir la ovalidad deberíamos tener un eje, ¿sí? Es que miren, acá ni siquiera al ojo me sale un buen eje, ni siquiera dibujándolo. Entonces, la ovalidad no se mide con wincha. El diámetro debe ser medido con una cinta P-tape, ¿sí? Y la ovalidad se debe medir con un pie de rey, que pueda medir, ¿sí? La longitud del diámetro interno, ¿sí? O el diámetro externo. Es la única manera de definir la ovalidad. ¿Sí? Me he encontrado con muchas obras en donde me dicen, no, que el tubo está ovalado y lo miden con una wincha. Y yo les digo, ¿y cuál es el eje? No, al ojo. No, pues, no podemos medir al ojo porque somos ingenieros y necesitamos tener un eje de referencia. Como un tubo en obra es complicadísimo, se mide con pie de rey, ¿sí? O vernier, para que ustedes puedan definir básicamente si el tubo está ovalado o no está ovalado, ¿correcto? Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de la manipulación de tubos en obra. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si desea, tiene alguna consulta. Solamente para comentarles que vienen temas bastante interesantes en esta parrilla de contenidos. Se viene todo el tema de pruebas hidráulicas para polietileno. Se viene también el tema de pruebas hidráulicas para diámetros mayores a 1200 milímetros. Imagínense hacer una prueba hidráulica a un tubo de 2000 milímetros, la cantidad de agua que se requiere. Hay otras metodologías para evitar esto. No sé si quedó todo claro. Parece que sí. No sé si hay preguntas o no me entendieron nada. Entonces, se viene una buena parrilla de contenidos con respecto al polietileno. Probablemente el próximo tema sea pruebas hidráulicas, ¿sí? De ahí vendrá otro contenido para pruebas hidráulicas de grandes diámetros. De ahí viene el tema de cálculo de deflexiones en tubos de polietileno de alta densidad, ¿sí? Y las profundidades de enterramiento. Vamos a hacer una capacitación con respecto a eso, bastante básica. Y se viene, bueno, se vienen temas diversos, ¿no? Temas de tuberías para drenaje, subdrenaje, ¿sí? Perfilada y cómo es el cálculo de la rigidez para este tipo de tuberías. Se viene también temas como el de hierro dúctil, ¿sí? Y va para poder calcular temas de golpe de ariete y todo el tema. Así que se nos viene bastante contenido interesante.